Si te gustan los juegos de mesa de cartas con numeritos muy sencillos, tipo a las cartas de naipes de toda la vida, pero con un poquito más de color, aquí te dejo una gran selección de algunos de los mejores juegos de mesa facilísimos para todo el mundo de cartas con numeritos, de estos juegos que los puedes sacar en cualquier momento y también a cualquier tipo de jugador, aunque no estén muy puestos en esto de los juegos de mesa. Bienvenidos jugones, esto es Torre Token. Aunque este tipo de juegos no sean personalmente mis favoritos, porque a mí me gusta un poco más la estrategia profunda, juegos con mecánicas mucho más elaboradas y avanzadas, son juegos que la verdad que pueden venir para llevártelos a cualquier parte y también para jugarlos con cualquier tipo de jugador, incluso si no tienen mucha idea de juegos de mesa. Hay muchas personas en el mundo que no conocen muchos juegos de mesa, no están muy puestos en este mundo, pero sí que han jugado alguna vez a juegos de cartas de naipes normales. Y hay un millón de juegos que se pueden jugar con barajas como esta. Pues los juegos que te voy a mostrar ahora son juegos de cartas con numeritos muy parecidos a esas cartas de juegos de naipes, pero con mecánicas diferentes. Digamos que es la transición perfecta entre juegos de cartas de naipes de toda la vida a juegos de mesa modernos ya un poco más avanzados. Están ahí en medio. Son juegos que no tienen mucha estrategia, con muchísimo azar, juegos en los que tienes que pensar muy poquito, pero que te pueden entretener un rato. Así que te doy aquí algunos de los mejores juegos de cartas con numeritos súper fáciles y te los voy a ordenar de peor valorados a mejor valorados en la Board Game Geek. Así que va a ser un pequeño top de algunos de los mejores juegos de este estilo. Hay más, porque de este estilo hay un montón, pero aquí tenemos algunos de los mejores. Así que sacamos las cartas y comenzamos el top. Top 12. En el puesto número 12 tenemos Llama, L-L-A-M-A, como el animal. Llama es un juego de 2 a 6 jugadores, de unos 20 minutos de duración, de una complejidad súper baja como casi todos los que vamos a ver en este top, de 1,05 y de una puntuación de 6,5 en Board Game Geek. En Llama tienes que intentar quedarte sin cartas o al menos quedarte con la menor puntuación posible. Esto ocurre con muchos juegos de este estilo. Cada jugador comienza con 6 cartas. En cada turno puedes robar una carta, jugar una carta, plantarte o salir de la partida. Para poder jugar una carta tiene que tener el mismo número que está visible o uno superior. Y la gracia un poco del juego es que después del 6 puedes jugar una carta de llama y después de eso puedes volver al 1. Y un poco esta mínima estrategia que tiene es saber cuándo seguir robando y cuándo plantarte. Además, si te quedas sin cartas, puedes devolver una ficha negativa de puntos que tenías antes. Un juego como los que vamos a ver en toda esta lista, súper simple, con poquita estrategia e ideal para niños, para familia, en realidad un poquito para todos, sin rompernos la cabeza. Pero bueno, esto es algo que vamos a ver en todo el top, así que no estaré comentándolo constantemente, ya que es una característica que todos los juegos de este top van a tener. Top 11. En el top 11 tenemos Fuji Flash. Fuji Flash es un juego de 3 a 8 jugadores de 10 a 20 minutos de duración, con una complejidad de 1,10 y con una puntuación de 6,7. Aquí el objetivo es parecido, ya que lo que tenemos que hacer es tratar de quedarnos sin cartas. Tenemos cartas numeradas del 2 al 20, y cuanto mayor es el valor de la carta, menos cartas de ese tipo hay. Cada jugador empieza con 6 cartas. En tu turno tienes que jugar una carta delante de ti. Si tu carta es más alta que las que ya hay en la mesa, esas otras cartas se eliminan y los jugadores de esas cartas tienen que robar una nueva. Y la gracia y lo que es un poquito diferente de este juego es que si varios jugadores sacan a la mesa el mismo número, ese número que es el mismo se suma y llega a ser uno mucho más potente. Por ejemplo, si varios jugadores sacan el 7, pongamos 3 jugadores sacan el número 7, sumarían 21 y ganarían al resto. De manera que puedes medio aliarte en este juego. Por esta misma razón también, cuantos menos jugadores haya, pierde un poco la gracia, porque la gracia del juego es aliarte con otros sumando estas cartas del mismo número. Top 10. Y vamos ahora precisamente con el que he enseñado al principio del vídeo, que es Skyjo. Skyjo es un juego de 2 a 8 jugadores, de 15 a 45 minutos de duración aproximadamente, y de una complejidad de 1,05, y con una puntuación general de 6,7. En Skyjo tenemos 12 cartas ocultas que poco a poco tenemos que ir revelando. El objetivo al final de la partida es tratar de quedarnos con la menor puntuación posible, de nuevo un juego de menor puntuación. La cosa está en que en cada turno cogemos una nueva carta y tenemos la opción de intercambiarla por otra que ya tengamos
en la mesa. Puede ser una carta que ya hayamos revelado o jugárnosla y cambiarla por una que esté boca abajo. Y además, como regla especial, si conseguimos que en una columna haya 3 números iguales, esa columna se elimina, con lo cual nos quitamos un montón de puntos de golpe. Además, hay cartas de -1, de -2, que nos van a venir bien guardar en la mesa porque nos quitan puntos. Y un poco la gracia del juego al final de la ronda es que solo nos conviene terminar, es decir, descubrir todas nuestras cartas, si sabemos que vamos a ser los jugadores con menor puntuación, porque si no, al final se nos multiplican los puntos. Ahí está un poco la tensión del juego. Un juego que no tiene mucha variedad, pero puede estar bien para pasar un rato. Además del juego original de Skyjo, también tenemos Skyjo Action, que apareció unos años después, con alguna regla diferente. Top 9. En el top 9 tenemos The Mind. The Mind es un juego de 2 a 4 jugadores, pocos jugadores para lo que suelen tener este tipo de juegos, de una duración de 20 minutos aproximadamente, una complejidad de 1,07 y una puntuación de 6,7. En The Mind tenemos cartas numeradas del 1 al 100 y tenemos que ir jugándolas entre todos de forma ascendente. La gracia es que este es cooperativo, es un poquito diferente, pero no podemos hablar entre nosotros. En cada nivel de juego, cada jugador recibe tantas cartas como el nivel en el que están. Por ejemplo, si están en el nivel 2, recibirán 2 cartas. Y así sucesivamente. Después, poco a poco, turno tras turno, los jugadores tienen que ir sacando las cartas de menor a mayor, pero sin comunicarse. Así que solo hay que mirar y esperar a sacar cuando sea el momento oportuno. Si alguien juega un 45 y otro jugador tenía un 32, se pierde una vida. Lo especial del juego es que tenemos estas cartas especiales que son los shurikens, que lo que hacen es eliminar o descartar las cartas más bajas de cada jugador. De esta manera se tiene algo más de información sobre lo que tiene cada jugador. Es un juego de cooperación con penetración, de intuición, que es diferente a los que hemos visto y también bastante diferente a los que vamos a ver. Un juego curioso que puede gustar más o menos. Top 8. En el número 8 tenemos Kabanga, que en inglés se llama Snailed It, pero como es un juego de palabras que no se entendería mucho en español, seguramente pues lo han cambiado en español a Kabanga. Kabanga es un juego de 3 a 6 jugadores, de 20 minutos de duración, de una complejidad de 1,11 y de una puntuación de 6,9. De nuevo en Kabanga tenemos que intentar quedarnos sin cartas lo antes posible, pero tenemos que tener cuidado porque si dejamos grandes huecos entre cartas, los demás jugadores nos pueden castigar. Durante los turnos hay cartas de varios colores en la mesa, y durante nuestro turno jugamos una carta junto a la carta de ese mismo color. La clave es que la diferencia entre el número que está en la mesa y el número que sacamos nosotros sea la mínima posible. Y el caso es que si dejas un hueco muy grande con muchos números entre la carta que tú pones y la carta de la mesa, los demás jugadores pueden gritarte Kabanga y literalmente tirarte a la cara cartas con números que están en medio entre esas dos cartas de la mesa. Y por cada carta que te tiren tú tienes que robar una carta más y aquí el objetivo es quedarse sin cartas, así que es un castigo bastante grande. Divertido y diferente sobre todo por esta acción de tirarte cartas y gritar Kabanga. Un juego ideal sobre todo de 4 a 6 jugadores según opiniones y donde el momento estelar sin duda es el momento en el que se grita Kabanga, pero sobre todo es divertido si los demás entran en este pique, en este juego. Top 7. Y en el top 7 tenemos un juego que es Toma 6. Toma 6 se llamó inicialmente Take 5 en inglés, pero después se tradujo o se reimplementó en Toma 6 en español. Toma 6 es un juego de 2 a 10 jugadores, de una duración más larga que lo normal en estos juegos de unos 45 minutos, de un peso estratégico de 1,19 y de una puntuación ya un poquito más alta de 7 puntos. En Toma 6 tenemos cartas numeradas del 1 al 104. Y de nuevo, adivinad, tenemos que acabar con la mínima puntuación posible. Cada jugador empieza con 10 cartas. En cada turno los jugadores eligen una de sus cartas y la revelan al mismo tiempo. Esas cartas se van colocando en 4 filas diferentes, pero siempre en orden ascendente. Y cada carta se coloca al número más cercano de las que están puestas en la mesa por debajo. Aquí el tema está cuando se llega a la sexta carta de una fila, porque en ese caso te llevas las 5 anteriores. Y esas cartas, claro, te dan puntos negativos. Así que el objetivo está claro, tratar de sacarte cartas sin completar esa fila de 6 para no comértelas tú. Un juego que, según opiniones, está bien para más jugadores, pero que para 2 jugadores puede perder bastante la gracia, lógicamente por la mecánica del juego. Top 6.
Y seguimos con el top 6, el siguiente juego es No Thanks. No Thanks es un juego de 3 a 7 jugadores de unos 20 minutos de duración, una complejidad de 1,13 y una puntuación de 7,1. De nuevo un juego en el que tenemos que acabar con la menor puntuación posible, pero cada carta que cogemos nos suma puntos. Un poco lo especial es que durante el turno podemos poner una ficha que pone no gracias, no thanks. Si no, nos llevamos una carta. Las cartas van del 3 al 35, pero a veces nos conviene conseguir cartas, porque si conseguimos una escalera de números consecutivos, solo nos contará la carta más baja. Las demás se nos quitarán, por así decirlo, y no los sumaremos. Así que es constantemente decidir si digo no thanks, si no quiero más cartas, o me la juego e intento quitarme todos los números de una escalera menos el más bajo. Claro, si no consigues la escalera, te puede salir mal y acumular un montón de puntos. De nuevo, un juego que funciona bien si la mesa entra en pique con esto del no thanks y es mejor a partir de 4 o 5 jugadores. Top 5. Y ahora vamos con el top 5 según la puntuación, pero ojo, que vamos con todo un coco. Un juego que está en lo más alto de Board Game Geek en cuanto a juegos más vendidos y más jugados del momento. Y por supuesto es Flip 7. Flip 7 es un juego de 3 a 18 jugadores de unos 20 minutos de duración, de una complejidad muy baja de 1,03 y una puntuación de 7,2. Hemos hablado ya muchísimo en el canal de Flip 7, un juego de push your luck, de intentar tentar a la suerte, en el que tenemos que revelar cartas, pero en el que si salen dos cartas iguales, perdemos la ronda. Súper simple, pero la verdad es que efectivo para este tipo de juegos. El gran objetivo del juego sería conseguir 7 cartas reveladas, porque si lo logramos conseguimos un bonus importante. Y además, como algo adicional del juego, tenemos cartas que nos permiten atacar a los rivales, u otras cartas que pueden protegernos. Un juego, como digo, muy efectivo, muy adictivo, por eso se está jugando tanto, eso sí, con muchísimo azar, cero profundidad y simplemente para pasar un rato. Top 4. Y de aquí pasamos al top 4, que también tiene que ver con Flip 7, porque es la última versión que ha habido de Flip 7, que es Flip 7 with a Vengeance. Flip 7 with a Vengeance es un juego de 3 a 28 jugadores, si estáis viendo bien, de unos 20 minutos de duración, de un peso de 1,15 y de una puntuación un poquito más alta que el Flip 7 original de 7,3. Es como un nuevo Flip 7 con la misma idea, misma mecánica, pero con un poco más de interacción entre jugadores. Nos podemos atacar más y fastidiar más entre jugadores. Así que lo único nuevo que tenemos en este nuevo Flip 7 es que hay cartas especiales extras que nos permiten también fastidiar más a los rivales, más de las que había en el Flip 7 original. Cartas que pueden darle giros inesperados a la partida. Quizás si ya tienes Flip 7 no ves necesario comprarte este porque es muy parecido con cartas extras, pero si ya conoces el juego y querías comprarte Flip 7, quizás puedes pensar ya en comprarte Flip 7 with a Vengeance, que es lo mismo pero con cartas especiales que permiten más interacción. Esto ya depende de los gustos. Eso sí, hay que tener en cuenta que Flip 7 with a Vengeance tiende a alargarse un poquito más, así que si quieres partidas más cortas, quizás prefieres el original. Top 3. Y en el top 3, como medalla de bronce, tenemos Trio. Trio, previamente llamado Nana, es un juego de 3 a 6 jugadores de 15 minutos de duración, de una complejidad de 1,08 y una puntuación ya bastante alta para este tipo de 7,4. En Trio lo que tenemos que hacer es encontrar 3 cartas iguales, y las cartas de este juego van del 1 al 12 y hay 3 copias de cada número. En nuestro turno tenemos que ir revelando las cartas de una en una, y tenemos que mirar una carta del centro de la mesa o bien pedirle a otro jugador su carta más alta o la más baja, según nuestros intereses. Si las cartas coinciden, seguimos intentando conseguir la tercera para ese trío. Si no coinciden, se dejan allí y se pasa al siguiente turno. Así que este juego, como vemos, es de memoria, es de recordar quién tiene las cartas y dónde están esos números que nos interesan para hacer los tríos. Y por ello es un juego que genera bastante tensión cuando estamos a punto de conseguir el trío que necesitamos, pero no recordamos bien del todo dónde está esa tercera carta. Así que es un juego que te va a encajar muy bien si te gustan los juegos de memoria. Según las opiniones de muchos jugadores, también se indica que para muchos jugadores el juego pierde ese control de intentar recordar dónde están las cartas, que sí que tiene un poquito más para menos jugadores. Top 2.
Y como medalla de plata en el top 2 tenemos Sea Salt and Paper, un juego del que ya hemos hablado en anteriores Top Torre Tokens aquí en el canal. Sea Salt and Paper es un juego de 2 a 4 jugadores de 30 a 45 minutos de duración, de una complejidad ya un poquito más alta de 1,48 y de una puntuación también más alta de 7,5. Al contrario que otros muchos juegos de este top, como hemos visto, en este juego tenemos que conseguir la mayor cantidad de puntos posibles consiguiendo más cartas para nuestra mano. Y la gracia un poco del juego está en saber cuándo seguir robando y cuándo plantarnos. En nuestro turno vamos cogiendo cartas y vamos formando como colecciones. Y algunas de esas cartas tienen efectos especiales, así que por eso ya es un poquito más complejo que los anteriores. Y poco a poco tenemos que montar esa mano muy potente antes que los demás. Una de las claves del juego es que podemos decidir cuándo terminar la ronda, pero claro, hay que hacerlo en el momento oportuno, en el momento que más nos interese. Y es que tenemos que estar seguros de ir ganando cuando lo hagamos. Algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Skyjo antes de terminar también la ronda. Porque al igual que en Skyjo, los demás jugadores van a tener como un turno final para intentar superarte. Así que tienes que asegurarte de tener cierta ventaja. Los iconos de las cartas ya cuesta un poquito más entenderlos, puede tomar una o dos rondas, pero en general también es simple. Y es un juego que según opiniones gusta mucho por sus combos, pero también es un juego que según opiniones se puede hacer un poco confuso en las primeras rondas, como hemos dicho. Muy bonito, eso sí. Y antes de pasar a lo más alto de este top, me tomo el sorbito de cada día y te cuento que, por favor, le des a like, que si te gusta el mundo de los juegos de mesa nos sigas, porque aquí en Torre Token vas a tener tu casa. Un canal donde vas a ver las mejores tendencias de juegos de mesa, los mejores tops, los mejores consejos también para poder disfrutar del mundo de los juegos de mesa y por supuesto también tutoriales para aprender a jugar a ciertos juegos de mesa sin leerse el manual, aparte de también incluso partidas en directo. En fin, una fiesta de juegos de mesa en toda regla. Top 1. Y ahora sí, pasamos al top 1. Pasamos a la medalla de oro de este top de juegos de cartas fáciles con números. Y el juego es Scout. Scout es un juego de 2 a 5 jugadores, de unos 20 minutos de duración, de una complejidad de 1,39 y de una gran puntuación para un juego así de 7,8. En Scout nos tenemos que conseguir quedar sin cartas para conseguir más puntos, parecido a la mayoría de juegos que hemos visto. La gracia del juego es que las cartas de Scout tienen dos valores, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Cuando recibimos las cartas no podemos reordenarlas. Eso sí, lo que podemos hacer es darle la vuelta a todas las cartas para utilizar un valor u otro. Ahí está lo especial del juego. En nuestro turno podremos utilizar cartas adyacentes o números que formen escalera. Y si no podemos superar la jugada que hay en la mesa, hacemos lo que se llama Scout, y de ahí el nombre del juego. Lo que significa este Scout es que cogemos una carta de la mesa que nos interese y la colocamos donde queramos en nuestra mano. De esa manera vamos a mejorar mucho nuestra mano. Pero le tienes que dar un punto al jugador que había hecho esa jugada. Es un juego de decisiones constantes, tensas, y por eso está en lo más alto de este top, en el que tenemos que saber muy bien o decidir muy bien, a veces sin estar seguros, cómo jugar mejor nuestra mano y cómo aprovechar al máximo las cartas que no podemos mover libremente. Por esta complejidad extra es verdad que puede ser un poco más difícil de explicar que el resto de la lista, quitando también esa medalla de plata que tenemos con Sea Salt and Paper. No todo el concepto este de girar los valores se comprende al principio. Y también, como pasa con muchos juegos de este estilo, es mejor jugarlo a más jugadores, a partir de 4 o 5. Con 2 o 3 puede perder la gracia también. Pero sin duda, un juego de cartas ya llevado como a otro nivel que puede estar muy bien en tu estantería. El número 1, el top 1 de hoy. Por supuesto, todas estas son opiniones subjetivas según las experiencias de los usuarios. A ti te podría más encajar el top 10 que el top 1, depende de tus necesidades. Espero que te haya servido como explicación y que de este modo tengas más idea de qué juegos de cartas fáciles comprar. Hay muchísimos juegos de cartas con números fáciles, súper simples como estos en el mercado. Cuéntame cuáles no han aparecido en este top y crees que deberían estar. Cuáles has probado y cuáles te gustan o cuáles te gustaría probar de este top. Muchísimas gracias como siempre por vernos. Como siempre digo, las puertas de Torre Token estarán abiertas para jugones como tú. Nos vemos aquí con más tendencias, tutoriales y disfrutando del mundo de los juegos de mesa. Nos vemos, jugones, en Torre Token.
Ha sido un placer tenerte en Torre Token. Si te gusta el mundo de los juegos de mesa y el contenido, dale a like. Y no te olvides de suscribirte dándole a la campanita para no perderte nada. Los mejores tutoriales, tendencias, partidas en directo y consejos sobre juegos de mesa. Nos vemos aquí en Torre Token.